La companyia, amb Gemma Basolo. 6 minuts per sobre de 2:15 i és el moment de parlar de videojocs. Amb nosaltres tenim com cada setmana, per sort, el nostre expert Rubén Mercado. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Te veo muy bien, Gemma. Te veo con cara de haber dormido con las gafas puestas de las agujetas que tienes en los brazos, ¿eh? De verdad. Calla. No cuentes lo que ves, porque no. la magia de la radio se pierde. Es mejor no contarlo. No. En este caso es mejor saberlo. Bueno, sí, pero en la voz no se notan las agujetas del gimnasio. Ánimos a Gemma, que ha descubierto ciertos músculos de su cuerpo que pensaba que no tenía y es todo un avance. Pero bueno, nada. Que por cierto, mi nueva monitora, porque ahora como voy al gimnasio a una hora diferente a la que he ido siempre, mi nueva monitora ayer llevaba pendientes de Halloween. Iba con un conjunto de estos de deporte de color naranja y llevaba en los pendientes calabazas y esqueletos. Bueno, el Halloween, la verdad es que entró con fuerza y cada vez está cogiendo más fuerza, ¿no? Hablas con cualquier peque o no tan peque y saben que la castañada también es mañana, sí, creo que es mañana, ¿no? El 31, sí. Pero ellos están con el Halloween, la verdad es que es una tradición más divertida, ¿no? Y más tenebrosa un poco, sobre todo para los más peques, el Halloween, que la castañada. Yo soy más de castañada, pero bueno, oye, es una tradición que entra con fuerza. Pero ya que hablar de Halloween, oye, pues vamos a aprovechar, ¿no? Porque el mundo de los videojuegos también tiene mucho de Halloween. Lo primero, y para empezar, es algo que a mí me ha gustado, porque esta sección hace que me culturice un poquito y de vez en cuando leo más de 2 o 3 palabras y quise saber un poco, porque todos celebramos Halloween, pero todos tenemos una imagen de que Halloween pues es una tradición 100% americana, que se ha importado aquí y todo esto, pero realmente yo no sabía de dónde venía este Halloween. Y este Halloween, aunque parezca que es americano, no es americano, es irlandés. Anda. Es irlandés, tiene orígenes irlandeses y escoceses. Que claro, en la época en la que la inmigración irlandesa y escocesa era tan grande a Estados Unidos, cuando llegaron a Estados Unidos, empezaron a poner en marcha todas sus tradiciones, como es normal, y terminó creciendo hasta convertirse en lo que es ahora el Halloween, ¿no? Algo que pensamos que es muy, muy americano, pero que tiene orígenes irlandeses en el siglo XIX, cuando se hacía. Halloween viene de la palabra Halloween, que es una forma escocesa que se fue transformando del All Hallows Eve, que se llama Víspera de Todos los Santos, con lo que la traducción más allá de Halloween, que también es una palabra como muy chula, pues es una víspera de todos los santos. Parece ser que tiene un origen cristiano, aunque es una fiesta que en muchos casos está más relacionada con lo pagano que con lo cristiano, pero sí que tiene un origen cristiano, que ya es habitual también que en las festividades cristianas se celebre también las vigilias de esas festividades importantes. Por ejemplo, aquí la festividad cristiana por excelencia es el día 1, el Día de Todos los Santos, el día que, bueno, pues todos aprovechamos también para ir a visitar o a recordar a las personas que hemos perdido, pero también tenemos la Nochebuena y la Nochevieja, que serían las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Es decir, que cuadran mucho con ese sentido. Bueno, después de esta clase, de esta masterclass sencilla y básica de lo que celebramos y saber dónde celebramos, Halloween es una noche pues divertida y sobre todo es una noche donde todos los miedos y todos los terrores que podemos tener durante el año, pues parece ser que es una de las cosas que más queremos hacer, ¿no? Pues hay muchísima gente que se pega maratones de ver series o de ver películas de terror, todos se disfrazan con disfraces un poquito así tenebrosos, hay algunas que se ponen los pendientes, están súper cookies y tal, pero bueno, es una manera medio tenebrosa de poderlo hacer, y es una noche en la que el miedo y el terror, pues aparece de una forma más directa o más indirecta en todas nuestras casas, ¿no? Y el mundo de los videojuegos es algo que también ha sabido aprovechar. Y también son días en los que podemos aprovechar para jugar a videojuegos que cuadran perfectamente con esta filosofía o esta cultura del miedo y del terror, ¿no? Por ejemplo, tenemos títulos ahora para escoger de todas las plataformas como Alan Wake 2, como Dead Space Remake, si te gusta un poquito la ciencia ficción y el terror en el espacio, Silent Hill 2 Remake, del que ahora hablaremos, Until Dawn, Resident Evil en todas sus versiones, las anteriores, los remake, todo esto, que hay unos cuantos, Alien Isolation, que también hemos hablado aquí, de ese juego basado en la película o las películas o en lo que es el lore de Alien, el que también tiene una parte bastante grande de terror, Devil Within o de Callisto Protocol, es decir, que tenemos un montón de opciones para poder jugar y poder disfrutar de videojuegos que de una
manera o de otra, porque hay juegos que son más terror psicológico, otros juegos son más terror más sangriento, otros juegos son más terror en el espacio, es decir, todos los tipos de terror que se pueden disfrutar o que se pueden jugar, ¿no? Con lo que es una noche, pues que, oye, si queremos meternos de lleno en el Halloween, pues tenemos la excusa perfecta para decir, en casa de Halloween quiero jugar a mi juego de miedo y pasar un poquito de miedo, ¿no? Y hablando de eso, pues también hemos querido hablar del que para mí ahora mismo es el mejor juego dentro de este mundo de terror y de miedo que podemos disfrutar en estos momentos. Se lanzó el pasado 7 de octubre, es decir, hace muy poquito, se lanzó en PlayStation 5 y PC. Es un juego de Konami, pero desarrollado por Bloober Team. Bloober Team es un estudio de desarrollo que siempre se había encargado de juegos medios, es decir, no de grandes superproducciones, pero que ha demostrado con este título que está a la altura, después de bastantes años, de hacer este remake con la ayuda de Konami. Vamos a ponernos un poquito en lo que era Silent Hill 2, porque ya sabéis que los remakes son estas nuevas versiones que se han hecho desde cero, optimizados para la nueva generación, sobre todo de juegos antiguos, ¿no? Silent Hill fue... yo creo que uno de los survival horror que han sido siempre un referente en su género desde que se lanzó. Ahora un juego de survival horror estilo Silent Hill es como más habitual poderlo encontrar, pero en el 23 de noviembre del 2001, cuando se lanzó para PlayStation 2, rompió con muchos moldes de lo que serían los grandes survival horror. En aquel momento teníamos juegos como Resident Evil, juegos un poquito más japoneses como de Parasite Eve, pero Silent Hill entró de lleno con un sistema en el que juntaba terror, con exploración, con combates y sobre todo con muchos puzzles y muchos acertijos que hacía que el juego fuera muy dinámico y que consiguiera enganchar a muchísima gente. En este caso Silent Hill 2 Remake, que es un remake súper fiel, pero con muchas mejoras y algunos cambios, algunos muy interesantes que seguramente en su época se hubieran agradecido, pero la potencia de las máquinas no permitía hacer todo lo que se puede hacer ahora en PlayStation 5 o PC. Estamos hablando de un juego de terror psicológico, puzzles, donde la ambientación y la narrativa tienen una parte fundamental en la historia del juego. En cuanto a la historia, pues para quien no jugara o quien no sepa un poco de qué va, Silent Hill es un pueblo, un pequeño pueblo americano ficticio, en el que el protagonista, James Sunderland, tiene que encontrar a Mary, su esposa. Hasta aquí nada diferente, pero claro, es que Mary se ha puesto en contacto con James con una carta, pero es que hace 3 años que murió su mujer, con lo que esa carta lo cita en este extraño pueblo sin saber bien por qué. Entonces imaginaros, ¿no?, que vuestra mujer se ha ido de este mundo de hace unos años, y que te llegue una carta de ella pidiéndote que por favor quiere encontrarse contigo en este pueblo. Imaginaos la perturbadora historia o la mente que puede tener este James a ir a ese pueblo, ¿no? Aquí empieza una perturbadora historia donde se mezclará el mundo real y el mundo de las pesadillas en un mismo plano, que hará que el juego en muchos momentos sea totalmente caótico y totalmente extraño, ¿no? Donde se mezclará ese mundo real y las pesadillas, que hará que la desubicada ya mentalidad del protagonista se torne de una manera casi enfermiza, ya que el juego pues nos encontremos con muchas cosas que no sabemos si estamos en el mundo real o no en el mundo real, con diferentes cambios, diferentes sustos, diferentes criaturas que no vienen de este mundo, pero que al mismo tiempo nos encontraremos con personas que viven en este pueblo y que nos van a explicar cosas. Un montón de historietas que hace que el juego sea realmente interesante de poderlo jugar. Pero ¿para qué va? ¿Para qué va? ¿Para qué va? A mí me mandó una carta a mi mujer y yo voy seguro. Seguro. Ya, bueno. Sí, pero bueno. Claro, la historia, ahora que ya han pasado tantos años, pues si decimos que tiene toques de Twin Peaks o Expediente X, le da un punto retro, pero en aquella época eran las series de culto que había, ¿no? Con lo que era un juego que bebía mucho de esas series que nos ha tenido a muchos de nosotros hace ya 23 años viéndola en televisión, con aquella serie de Twin Peaks que no sé por qué la queríamos ver y seguir viendo porque después nos daba el miedo que nos daba, o Expediente X, ¿no? Lo que en este punto le da un toque muy retro, pero al mismo tiempo, si nos ponemos en contexto de cuando salió el primer juego, le da un significado muchísimo más grande. Tenemos infinidad de escenarios espeluznantes, con una cantidad de sustos y de momentos que nos va a tener durante todo el rato con el corazón en un puño y el culo súper apretado, del miedo que nos va a dar, pero vamos a querer más, ¿no? Supervivencia pura en una ciudad completamente colonizada por el mal y el simbolismo, porque vamos a tener momentos en los que vamos a ver mucho simbolismo
demonio tenebroso, satánico y todo esto, que nos va a meter también en esa historia todo oscuro en muchos casos, con una niebla volumétrica que va a hacer que los movimientos por esa ciudad y por los interiores de esa ciudad, porque en la ciudad vamos a poder entrar en las diferentes tiendas, en la cárcel, en diferentes edificios, en diferentes casas. Y vamos a tener que explorarlo de una manera muy concienzuda, porque vamos a tener que ir encontrando piezas o acertijos que nos van a permitir desbloquear nuevas zonas o nos van a permitir desbloquear nuevas partes de la historia. En muchos casos, en una oscuridad casi total, solo acompañados por una linterna, con lo que imaginaros que en todo momento vas a estar escuchando ruidos y escuchando momentos que te van a mantener en tensión, porque nunca vas a saber cuándo te va a salir el enemigo o el amigo de turno. Que no. Bueno, tenemos yo no voy, menos con la linterna. Sí, es un videojuego, Gemma, tampoco hay que meterse tanto. Uy, bueno, madre mía. Vamos a encontrarnos, como suele ser habitual en ese tipo de juegos, un montón de giros sobrenaturales y un misterio que nos va a tener literalmente sentados en la silla, enganchados al mando, y en algunos momentos también os digo que si estás jugando con auriculares, que es 100% recomendable, y por la noche, en algunos momentos vas a tener que decir, venga, pongo pausa, claro, me voy a tomar un vasito de agua. Encendiendo todas las luces de casa. Exacto, que lo estoy pasando mal, pero el juego está tan bien hecho y tiene una narrativa tan chula y una historia tan chula que te mantiene, a pesar de la tensión, te mantiene con ganas de seguir jugando. El juego, lo que decía antes, que han habido ciertos cambios en cuanto a duración del juego. El juego tiene bastante más hora de duración que la versión original, porque se han añadido y se han mejorado zonas que ya conocíamos, pero también se han añadido nuevas zonas y algunos acertijos nuevos, lo que hace que el juego, para pasártelo sin correr mucho, pero sin parar mucho, es decir, sin terminar de paladearlo al 100%, cosa que en un juego de estos la palabra paladear queda en un sentido un poquito más extraño, en unas 15-20 horas puedes acabarte el juego. Pero una de las cosas que consiguió Silent Hill 2 en el original y que aquí se mantiene muy bien es que es un juego altamente rejugable, porque no solo tienes un final, tienes diferentes finales y todos bastante diferentes, con lo que el juego te invita a que, una vez pasado la historia, quieras seguir jugando a pesar del miedo que has pasado. Y además de nuevos modos y nuevos modos de dificultad, pues que hacen que la experiencia sea bastante más exigente una vez que te has pasado el primer juego. No es un juego excesivamente difícil, sobre todo para los que ya están más acostumbrados a este tipo de juegos de survival horror, pero hay ciertos enigmas y ciertos puzzles que están súper bien integrados dentro de la historia, como todo lo que vamos a encontrarnos en el juego, que en algunos casos nos va a hacer tener que pensar bastante y tener que pararnos y quedarnos un poquito bloqueados para decir, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí para desbloquear este enigma? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que no me está diciendo? En algunos casos tendrás que ponerte casi en la mente del malo para poder entender por qué este enigma que nos están planteando aquí, que a lo mejor este enigma lo que nos hace es que nos da una llave para abrir una puerta, que sin esa llave no podemos seguir explorando y seguir avanzando, o seguir encontrando personajes y grabaciones y notas que nos van a ir explicando más cosas de lo que está pasando dentro de esta historia de Silent Hill. Una de las cosas que más han cambiado es sobre todo el tema de la cámara. El juego en este caso es en tercera persona, es decir, tú ves al personaje, vamos a ver a James todo el rato y vamos a verlo como si tuviéramos una cámara un poquito por encima y detrás del hombro. Esto se agradece, a pesar de que los más puristas de Silent Hill podían tener ciertas reticencias, porque la nueva tecnología permite el que de esta manera podamos tener un mejor control del personaje, un mejor control de las acciones y sobre todo un mejor sistema de control del entorno. Algo que se agradece. A mí me gusta ese cambio, a pesar de que, bueno, pues lo que jugamos en Silent Hill en su momento, pues no era bien así, pero se ha hecho tan bien y se ha recreado tan bien que hasta yo digo que se agradece, sobre todo por el tema de la cámara, ¿no? Sigue manteniendo el sistema de movimiento que tenían los Silent Hill anteriores y todos los juegos de survival horror, que son relativamente toscos. En los combates también vemos que son un poquito ortopédicos los movimientos del personaje, pero no es porque no se haya querido mejorar, sino porque es una parte, yo creo que muy importante de lo que sería la filosofía de los survival horror, ¿no? Esos combates que hacen que no todo sea súper directo, sino que en muchos casos la misma tensión y el mismo juego y la misma situación va a hacer también que tengamos que medir muchísimo cuáles son nuestros movimientos de ataque o de escape. Es un juego en el que tendremos que escapar muchas veces antes que atacar.
En cuanto al combate, sí que es verdad que notamos que hay más combates y hay más lucha contra diferentes personajes y contra algunos jefes finales que nos vamos a ir encontrando en la historia que en la versión original, pero aquí no es pelear por pelear. Sí que es verdad que hay ciertas zonas de lo que serían las diferentes zonas que vamos a ir explorando, que vamos a encontrar desde munición hasta curaciones, y vamos a poder ir encontrando armas un poquito más caseras, como un bate de béisbol con pinchos y estas cosas, pero que vamos a tener que saber utilizar y administrar, porque no hay munición infinita ni hay curaciones infinitas, con los que en muchos casos es más recomendable huir que no enfrentarte. Y en el momento que tengas que enfrentarte, pues tienes que saber bien si es mejor dispararles o es mejor acercarte con esas armas que vas a ir encontrando más de cuerpo a cuerpo para acabar con ellos, porque según en qué momento, si te quedas sin armas y sin munición, pues solo te queda correr, no te queda mucho más. La historia, salvo algunas añadidas, como he dicho antes, sigue totalmente la aventura original. Y eso es algo que se agradece. Es un remake, es decir, vuelvo a decir, es un juego hecho desde cero, pero que siga exactamente el original, ya no solo en la historia, sino en los entornos, en los edificios, en las cosas que nos encontramos. La verdad es que se agradece porque cambia muchísimo gráficamente lo que vimos en Silent Hill 2 hace muchísimos años, que lo que podemos ver ahora. Y en esto, Bloober Team se lo ha currado muchísimo, porque gráficamente estamos hablando de uno de los mejores juegos que hay ahora mismo disponibles en el catálogo de PlayStation 5. Caray. Ya no solo en el personaje, las animaciones faciales, en los personajes secundarios que nos vamos a ir encontrando en la historia, en el entorno, en esa niebla volumétrica que hace que realmente veas una niebla densa que tapa un poco lo que hay por detrás y permite que el desarrollador o los desarrolladores se puedan centrar más en según qué momentos de tensión y de susto, ¿no? Imaginaros una ciudad tapada por la niebla, súper densa, a oscuras, en el que no sabes dónde te van a salir los malos. Pues bueno, pues esto lo hace muy bien. Además, con una cantidad de escenas cinemáticas sin ningún tiempo de carga, que es algo que se agradece muchísimo, que el juego es constante y constante, no para cargar ninguna de las cinemáticas, ninguno de los entradas en los edificios, como pasaban en juegos anteriores. Es decir, que el juego es súper dinámico. Esas cinemáticas que te explican muchas partes de la historia están súper bien integradas en el juego y la verdad es que están súper curradas. La banda sonora, pues imaginaros, la banda sonora como tiene que ser. Aquí no vamos a encontrar ni el Baby Shark ni la canción de los Teletubbies. Vamos a encontrar una banda sonora que cuadra perfectamente, que sabe dónde meterse, que sabe cómo acelerarse, que sabe cómo frenarse. Además, la banda sonora de Silent Hill, que fue creada por Akira Yamaoka, fue una de las bandas sonoras, yo creo que más míticas de la historia de los videojuegos. Se ha mantenido esa banda sonora, pero se ha remasterizado y se le han dado y se ha modernizado con ciertos toques por parte de un nuevo estudio musical, pero con la ayuda de Akira, la supervisión de Akira Yamaoka, con lo que seguimos manteniendo esa sensación de tensión, ¿no? Y algo que aquí saben utilizar de manera brutal son los silencios. Los silencios en este juego son verdaderamente maravillosos. Hay muchos momentos en los que hay un total silencio, que si estás con los cascos, escuchas sonidos, escuchas gritos, escuchas caídas de cosas que hace que estés totalmente en tensión. Y cuando ya empieza la cosa, empieza la música y empieza la banda sonora, alucinas, ¿no? Sobre todo, una de las cosas que ya nos gustó en Silent Hill 2 y aquí se ha mantenido, por supuesto, y se ha mejorado, es que vamos con una radio de las clásicas, de los transistores de toda la vida, que cuando algún enemigo empieza a acercarse, la radio empieza a hacer un ruido de nieve, un ruido así que te informa de que algo se está acercando. No sabes por dónde, ni sabes dónde está, pero sabes que empiezas a estar en una zona un poquito peligrosa, con lo que imaginaros un silencio, una caída de una caja o de un ruido por detrás y que el transistor empiece a ponerse en ese ruido. La verdad es que es un juego que mola muchísimo. No sé por qué quieres más y quieres más y quieres más, porque es un juego que te pones y que puedes ponerte 4 o 5 horas perfectamente, porque es un juego en el que, sin ser un terror muy sangriento, a mí, por ejemplo, no me gusta el gore, tanto sangre y tanta cosa, que también lo tiene, pero hay juegos que pasan un poquito la línea, sino ese terror psicológico y de tensión. La verdad es que a mí me mola muchísimo y que yo creo que es una de las grandes logros de lo que ha conseguido Silent Hill. Las voces las puedes escuchar en inglés con un doblaje brutal o en japonés, pero los textos están totalmente en castellano, con lo que vas a poder continuar y seguir un poco toda la historia y todos los comentarios que nos vamos a encontrar, tanto en diferentes grabaciones que vamos a ir encontrando, como en diferentes escritos, como diferentes conversaciones con personajes secundarios que en muchos casos tienen una personalidad francamente brutal y que son indispensables para poder avanzar en la historia y poder descifrar qué ha pasado con esa carta, qué ha pasado con Mary o qué pasó con Mary. ¿Está viva? ¿No está viva? ¿Se ha puesto en contacto con nosotros? ¿Es una broma? ¿La manda desde el más allá?
qué hay detrás de Silent Hill, qué ha pasado en esta ciudad, por qué estamos en ese plano paralelo entre lo que es la realidad y las pesadillas. Es decir, un juego que solo por la narrativa y la historia mola jugarlo, pero disfrutarlo, además es un juego muy chulo para jugarlo tú con gente contigo, porque ya no es solo el cómo disfrutar del título, sino también cómo disfrutar de la historia. Con lo que Silent Hill 2, por suerte lo podemos disfrutar desde hace relativamente poco, después de muchísimos años esperando, y con un remake que yo creo que está a la altura de lo que nos ofreció ese Silent Hill 2 hace ya casi 24 años. Sí, casi 24, porque el 23 de noviembre se cumplirán esos 24 años de diferencia. Así que si queréis pasar un Halloween realmente terrorífico delante de vuestro ordenador o delante de vuestra consola, Silent Hill 2 Remake es uno de los indispensables ahora mismo para vuestro catálogo. Oh, pues qué bien lo has vendido, y qué lástima que yo sea tan miedosa, porque este sería un gran juego para disfrutarlo. Entiendo que la gente que es tolerante al miedo con esto puede disfrutar muchísimo. Sí, a ver, Gemma, no es... yo he jugado mucho... Yo creo que hay juegos de miedo que son más radicales que lo que te puede ofrecer este Silent Hill 2. Por supuesto, no estamos hablando de un Super Mario, estamos hablando de un juego que sí, que su base es el terror, pero yo siempre he dicho que la gente que no le gusta el terror, el tipo de terror más tolerable suele ser ese terror psicológico de que sabes que va a pasar algo, hay algún susto, que no ese terror de bichos, sangre, zombies y todo esto, ¿no? Para mí, yo no soy muy amante del terror, me gusta ver según qué películas de terror, pero no soy amante del terror, no soy de los que está loco porque cada año en el Festival de Sitges podría ir a ver alguna de las películas y sobre todo cuanto más al límite sean mejor, ¿no? No soy un gran aficionado, pero sí que me gusta mucho ese terror psicológico o ese terror psicológico en el espacio. Por ejemplo, Callisto Protocol me parece un juego brutal, Alien Isolation me parece un juego brutal, Dead Space también, que sí, que tiene un terror, pero que es un poquito diferente, ¿no? Que no es un terror tan esotérico y tan del más allá. Y en Silent Hill 2 tenemos este terror así, ¿no? Sabemos que hay seres extraños y hay criaturas extrañas, pero lo que realmente te mantiene en tensión es el qué va a pasar, esa oscuridad, el encerrarte dentro de un armario y ver cómo están pasando cosas y aparecer una sombra, esos ruidos, que es muy Resident Evil, ¿no? También de alguna de las entregas. Y es un terror bastante llevable, por supuesto, sí que tienen momentos de tensión, pero sí que para la gente que no son muy amantes del terror, a ver, si tienes una tolerancia cero al terror, si la serie de miércoles o de ¡Jumanji! ¿Cómo que Jumanji? ¿Jumanji te daba miedo? Jumanji me dio miedo. En el cine, cada vez que tiraban los dados, levantaba las piernas. Digo, ¡ay, Dios mío, me va a comer por debajo! Todo lo que sea Barbie Aventuras a caballo para arriba, lo mismo es limitación. Bueno, es claro, si tienes ese límite o ese umbral del miedo tan bajo, quizá sí que es un juego que te costará más. Pero, yo con la banda sonora ya tengo miedo. Es que imagínate, por eso digo, qué lástima perderme algo así, ¿no? Pues es una lástima porque está muy chulo. A ver, también puedes jugarlo por la mañana, sin los cascos, de día, con las persianas levantadas y jugarlo de día para empezar a ver si realmente te engancha. Pero es una historia que a mí me mola mucho. Aunque no te gusten los juegos, aunque no hayas jugado a esto, Silent Hill 2 tiene una historia épica y mítica ya desde hace muchos años y que se mantiene perfectamente en este título. Bueno, pues va. Genial oportunidad para los amantes del survival horror, para los amantes de Silent Hill en su momento, este remake perfecto que tanto estábamos esperando i que ara ja se puede jugar para PlayStation 5. És el joc que avui ens ha recomanat el Rubén Mercado. Rubén, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana ya con algo un poco menos terrorífico. La semana que viene estaremos más en la línea tuya, hablaremos de algún juego más colorido y más divertido, ya tenemos en mente. Más de Hello Kitty. No te preocupes. No, el Hello Kitty, no, estaba Hello Kitty y los pitufos, pero a lo mejor los pitufos, como hay un pitufo que va con un gorro diferente y barba, quizá te da miedo. No me da miedo. Pero bueno, no, hablaremos de algún lanzamiento que tenemos bastantes cositas ya en el mercado que podemos disfrutar. Vinga, va, doncs quedem així. D'aquí 7 dies tornen Rubén Mercado, gràcies. Un abrazo muy grande y feliz Halloween, Castañada y Día de Todos los Santos a todos. Igualment, adeu. Chao.